Qué lindo es estar juntos en casa. Super viernes para líderes, obreros y anfitriones. Los esperamos el viernes 4, 19:30 horas en el templo. La generación Caleb sigue reuniéndose cada sábado a las 10 de la mañana en el templo. Son aquellos que no paran de conquistar. Renovando nuestra pasión. Será un tiempo de ayuno, oración y búsqueda congregacional. El feriado del viernes 9 de julio, de 9 de la mañana a 14 horas, te esperamos en la Casa del Encuentro. Fiesta de bienvenida. Queremos tener un tiempo para celebrar y compartir con todos aquellos que hace poco tiempo, semanas o meses, empezaron a ser parte del feliz encuentro. Será el viernes 9 de julio, 19:30 horas, en el templo. Te esperamos para que conozcas más de tu iglesia. Proyecto Timoteo. Este 5 de julio comenzamos el programa de lectura y estudio de la Biblia. Está diseñado de tal manera que puedas leer todos los días una porción de las Escrituras y aprender más de ella. Cada libro tiene 4 semanas para un mes de estudio y tiene un valor de 200 pesos. Podés pedir tu libro número 2 el 24 y 25 de julio al final de cada culto. Y si aún no te inscribiste, te invitamos a que puedas pasar a nuestro stand al final de cada culto. Si tenés entre 12 y 18 años, este 27 de junio se viene el Campadía. Será en la Casa del Encuentro desde las 9 de la mañana y tiene un costo de 300 pesos. Y los días miércoles seguimos orando juntos a través de Facebook Live. Y para recibir toda esta información, agenda en tu celular el siguiente número: 3765-011831. Y también recibirás una palabra de aliento para tu vida. Hace unas semanas hemos arrancado hablando sobre un tema que nos es muy importante entenderlo y vivirlo, porque eso me permite tener una vida plena, satisfactoria como hijo de Dios. ¿Sí? Y estábamos hablando de los dones, de capacidades que Dios nos da para hacer cosas. Y hoy queremos preguntarnos, ¿no? Una pregunta: ¿y cómo sé qué don tengo? Vio que en la Biblia cuando habla de talentos, nosotros lo relacionamos con capacidades naturales: el que canta, el que pinta, el que baila, es muy talentoso. Bueno, en la Biblia talento tiene que ver con una moneda, no tiene que ver con los talentos tales como los conocemos nosotros. Pero cuando hablamos de dones, los sintetizamos diciendo capacidades que Dios me dio con un propósito, para que yo sea de bendición y que mi vida sea bendecida. Porque no hay nada más frustrante que sentirme de adorno, que no cumplo una función, me siento vacío. Pero Dios no nos pensó así, nos pensó que nos daba capacidades para que podamos bendecir y ser bendecidos. Y la pregunta entonces es decir: ¿y cómo descubro yo cuál es mi don, mi capacidad dada por Dios? Ahora, para entender esto tenemos que sentar una base, es decir, Dios nos da las capacidades no para ningún otro motivo que no sea el edificarnos unos a otros y ser de bendición a los demás. Porque podemos tener alguna idea por ahí: qué lindo tener tal don, te volvés famoso. No, los dones, el único propósito para el cual Dios nos lo da es para que hagamos la obra de Dios. ¿Sí? Y entonces de ahí saco una verdad.
y que esto es importante tomarlo, y yo te animo a que lo tome, diga, es así, para mí también. Queda claro que Dios quiere que todos nosotros seamos protagonistas. ¿Vieron? En las cosas de la fama del mundo, ¿sí?, hay uno que hace y los demás miran. Cuanto más famoso, más miran. Si es un mundial de fútbol, la final, bueno, sé, miles llenan el estadio y millones miran por televisión. Pero es mucho más divertido jugar al fútbol que solo mirar. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, exacto. Entonces, veamos cómo lo dice Dios para que no diga que lo dije yo, lo dice Dios. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice, con respecto a los dones, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios e edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, cuando hablo de los dones, hablo de lo que tiene que ver con la iglesia. De qué manera Dios quiere usarme para que yo edifique a mis hermanos y bendiga al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muy bien, entonces ahora sí vamos a la pregunta. Y uno que nos puede ayudar a descubrir cuál es nuestro don va a ser Felipe. Felipe es uno de los discípulos, de los diáconos, que de los demás no sabemos nada, pero de Esteban sí sabemos, que murió sacrificado por el pueblo. Pero de los 5 restantes prácticamente no sabemos nada, pero de Felipe sabemos. Y vamos a ver entonces cómo puedo descubrir la capacidad que Dios me dio. Leamos en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 5. En aquellos días, el número de los discípulos iba en aumento. Pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender mesas. Así que, hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de ese trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas. Entonces ya más o menos conocemos el cuadro. Era una iglesia que avanzaba a full, y encontramos que pusieron un servicio de reparto de comida y había problemas en la administración. Se armó ahí un tole, porque uno se imagina que cuando hay bendición no hay problema, pero viene siempre junto, ¿eh? No es que cuando Dios bendice es todo una alfombrita rosa que uno se desplaza. Aparecieron los problemas y los discípulos se dieron cuenta de que ya no se podía seguir cargando sobre la espalda de los discípulos o de los apóstoles más trabajo. Entonces dijeron, bueno, vamos a elegir gente que se dedique a atender las mesas. Un trabajo de distribución de comida. Ahora,
vamos a descubrir en esto, la primera verdad que quiero decir es que en la iglesia no hay trabajo insignificante. No hay algo de decir, esto sí que es servir a Dios y esto solo servir las mesas. No es así. Cada tarea es importante. Y yo creo que si usted piensa en la vida cotidiana, va a descubrir que es así. Hay cosas que tienen mucho glamour en la casa o en el trabajo que usted hace, y hay otras que son aparentemente sencillas, pero se da cuenta usted que es importante independientemente si es famosa o no. Ahora, cuando uno piensa en la tarea que Dios nos da, siempre tiene que ver para permitir que la iglesia avance, que no se detenga. Apareció un problema con la comida de las viudas. Bueno, había que buscar la manera de resolver ese problema. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando. Unos tenían que ocuparse la palabra y de predicar, los apóstoles. Y otros se iban a encargar de otra tarea específica, en este caso, que era repartir. ¿Y qué es lo que yo quiero ponerme el énfasis? Es que se armó un problema y estos 7 diáconos lo que hacen es aportar a la solución. Sencillo. O sea, porque si el problema persistía, hay gente lastimada, gente ofendida, hay conflicto. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Aportan una solución. El problema era que si las viudas hebreas recibían mejor que las griegas, no sé cuáles eran los detalles, pero había una queja y Dios lo guió a encontrar personas que velen por esa situación y la resuelvan. ¿Para qué? Para que la iglesia siga avanzando. Entonces, no es menor la tarea. No es una situación de decir, solo reparten la comida, o solo, como dice la Biblia, atienden las mesas. Algunos dicen que daban de comer, otros dicen que repartían comida. No sé cuál era la cuestión. Pero esa situación era para que la iglesia pueda avanzar, la obra de Dios pueda avanzar. Porque en la iglesia siempre están, no en el feliz encuentro, no, por favor, pero es normal, en todo grupo de personas están los que ven los problemas. Pastor, lo que habría que hacer, o sea, los que detectan problemas, son maravillosos, qué bien que funcionan. No estaba bien la temperatura, sobra una luz, falta una luz, no sé, cualquier cosa. Están los que se quejan por el problema. No, esto no puede ser, pastor. Esto así no puede seguir, esto tiene que cambiar, algo hay que hacer. Pero están los que Dios llama y que responden a ese llamado y se transforman en la solución del problema. ¿Sabe? Siempre que uno hace algo, aparecen los problemas. Y siempre sobre lo que uno hace se puede opinar. Lo fundamental es que Dios pueda usarnos para hacer que la cosa avance. Por eso es que Dios nos da esa capacidad. Dice que haciendo ese trabajo, que uno diría insignificante, Felipe va a pasar a otro capítulo, a otra etapa. O sea, siendo fiel en una cosa que no tiene mucho valor, nadie va a contar un testimonio, sí, Dios me usa para servir la mesa.
¿Y cuál es tu tarea? Yo soy el que limpio, el que barro todo después que termina el reparto de la comida. Yo junto todas las cascaritas, la basura y ese... Nadie va a ser famoso, pero ya hablamos de que eso es para que avance. Y si yo soy fiel en lo que tengo que hacer, a lo mejor no es lo que es lo mío, porque a él no se le preguntó si quería, dice que el pueblo los eligió, a él lo pusieron a hacer eso. ¿Y qué hizo él? Fue fiel. Y Dios tenía la oportunidad de llevarlo a un segundo capítulo, a un segundo nivel, porque vino la persecución y Felipe tuvo que huir y se escapó a Samaria. Y fíjense lo que va a decir en el capítulo 8. Mientras tanto, los que se habían dispersado, los que se huían de Jerusalén, iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. Quiere decir que ahora llega a otra situación donde ya no hay una mesa que repartir. Llegó a una ciudad donde ¿qué había que hacer? Predicar. ¿Por qué? Porque no había iglesia, no había creyente, había gente que necesitaba a Cristo. ¿Y qué hace Felipe? Se pone a predicar. Y descubre, como él tiene un compromiso con la gente, tiene un compromiso con la necesidad de la gente, descubre que a donde está ahora no hace falta servir mesas. ¿Qué hace falta? Predicar. ¿Y qué hace falta? Orar por la gente porque tiene problemas. O sea que todos los dones y los ministerios siempre tienen que ver con la necesidad de otros. No tiene que ver con algo personal, un beneficio personal. Siempre es para servir a otros. Fíjese, un ejemplo, digamos, anecdótico, que aunque haya un profeta, nunca se profetiza a sí mismo. No se para frente al espejo y le dice, he aquí el Señor te dice, tú que... No, siempre que profetiza el profeta, ¿a quién? A otros. Y si al profeta hay que decirle algo, ¿quién se lo dice? Otro profeta. Quiere decir que los dones nunca son para nosotros decimos, que yo con este don me beneficio. Siempre bendigo. Siempre. Fíjense que en un momento dice la Biblia que los discípulos estaban preocupados porque no habían comprado pan. Y Jesús no le dijo, quédense tranquilos muchachos, acá estoy yo. ¿Cuántos kilos quieren? ¿De qué tipo de pan quieren? ¿Quieren pan de salvado? ¿Pan lactal? ¿Qué pan quieren? No hace milagros para satisfacción propia. Todos los dones que Dios me da siempre son para bendecir a otros. ¿Y cuándo se luce eso? ¿Cuándo va a surgir eso? Y cuando me preocupo por los otros. Felipe se preocupó por los creyentes primero, por las viudas. Cambió el escenario y ahora se preocupa por los inconversos. Y en la iglesia no tengo nada que hacer. Abrí la puerta del templo y vas a encontrar la necesidad ahí cerquita, o en tu familia, o en tu casa. Siempre hay necesidades, y no solo de predicar, sino de, además de compartir nuestra fe, trabajar. Vemos ahora a Felipe no solo predicando, sino que orando por la gente, y Dios hace milagros. Entonces,
la primer visión que encuentro es preocuparme por los que no conocen a Cristo. Eso es un mandato para todos los creyentes. Y cualquiera que lo escuche se va a dar cuenta que nunca le van a faltar clientes. Usted va a decir, no, yo ya le prediqué a todos. Hay manera que usted en algún momento diga así. Puede decir que a toda mi familia, pero siempre hay personas que te necesitan. Hay personas que están necesitando que hagamos lo que Dios nos confió que hagamos. También hay necesidades, ¿sí?, que le enseñemos al nuevo, compartamos con él. Y a veces pensamos, bueno, sí, le enseñé a leer la Biblia. ¿No te acordás cuando llegaste a la iglesia? ¿Qué sabías? De todo lo que decía el pastor tenías que mirar para el costado porque no sabías qué había que hacer. O sea, y qué bueno es que alguien te diga, che, mira, cuando el pastor dice Mateo 4:25, mira, 4 se refiere al capítulo y 25 se refiere al versículo. El número grande y el número chico. Claro, entonces hiciste un trabajo de discipulado. Y todo eso, aunque parezca insignificante, qué bien te hizo. Qué bien te hizo cuando llegaste a la iglesia y alguien te preguntó cómo te llamabas y te saludó, y cuando te volvió a ver la semana siguiente, dijo, hola, ¿cómo te va? ¿Te hizo bien o no? Estás siendo usado por Dios. Estás siendo un instrumento en las manos del Señor en aquello que todos podemos hacer. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos va abriendo puertas a cosas mayores. Hay gente que está trabada, ¿no? Dice, yo no sé lo que Dios quiere. Y está buscando, no sé, a lo mejor Dios quiere. ¿Qué es lo que más nos fascinaría? A ver, así en nuestra fantasía. Ahí está, muy bien, 10 puntos la respuesta. Lo primero que pensamos, ¿cómo me gustaría que Dios me llame? Y yo no sé a dónde. Bueno, vos sos media. ¿A dónde pensás que te gustaría ir de misionero? A Europa. ¿Y a vos? Vas a ir con él a Europa. Claro. ¿A dónde crees que te llame el Señor de misionero? Bueno, cuando yo era pibe, o sea, hace poquito, en la iglesia todos querían ser misioneros. ¿A dónde, Cristian? Al África. Todos querían ir al África, porque ahí está lleno de negritos pobrecitos que había que predicarle. ¿Dónde estaban los negritos? Al África. Entonces todos querían ir al África. Esa era la palabra mágica. Ahora, eso es peligroso, porque podría ser que nunca vayas ni a Garupá. Ay, si Dios me mandara al África, ahí donde está todo lleno de negritos, pobrecitos, con un hilita acá de ropa, no tienen ropa, solo tienen un cinturoncito, ahí yo le predicaría el evangelio, y me enteré que con $15 le puedo dar de comer a una persona todo el mes, y qué sé yo, y a lo mejor nunca se te va a dar. Qué importante es que puedas actuar ya, que puedas ser usado por Dios con la gente que te rodea y saber que Dios te quiere como protagonista, no como soñador. Porque esos son sueños que no responden a la realidad. Entonces, hago una síntesis. ¿Qué es lo primero que vio Felipe cuando estaba en Jerusalén? Una necesidad. Cuando fue a Samaria, o sea, otra necesidad.
O sea, respondió ¿a qué? A la necesidad. Y eso es lo primero, si yo quiero descubrir el talento, estar atento a las necesidades. Hay creyentes de otras iglesias, por supuesto, que están peleándose por ciertos lugares, es decir, ahí quiero llegar. Si esa necesidad está suplida, ahí no te necesita Dios. ¿Dónde te necesita? Donde todavía está la necesidad y no hay una solución. Y Dios, en el caso de Felipe, puso en acción los dones de ayuda, dice Romanos, o de administración. Cuando se va de Jerusalén huyendo y llega a Samaria, dijimos que la necesidad era otra, y qué dones empiezan a funcionar. Dones de evangelismo, dones de milagro, dones de liberación. O sea que frente a cada necesidad vamos a descubrir qué es lo que Dios nos dio. Y no veo que él ocupó cargos. No es que decir, sí, él recién allí en el capítulo 21, creo que de Hechos, vamos a encontrar que dice Felipe el evangelista. Evidentemente eso era lo más que lo caracterizaba. Pero de entrada, él actuó y dio lo que la gente necesitaba y Dios lo usó para eso. Entonces, en esta mañana quiero terminar orando. Que el Señor nos haga sensibles. Porque es tan fácil meternos para adentro y estar pensando a lo mejor solo con una orientación. Decir, si yo hablo de ayudar, ¿en qué estoy pensando? En que tengo que meter la mano del bolsillo y dar plata. Eso es ayudar. Y permanezco sordo y ciego con respecto a otras necesidades. ¿Sí? Hoy recién decía, ¿no? Qué bien que nos hace cuando alguien nos saluda, cuando uno va por primera vez a la iglesia y alguien te saluda. Usted sabe que nosotros los posadeños tenemos mucho problema con eso. Nosotros con Cristel, cuando llegamos a Posadas, decidimos visitar a las iglesias. Como para decir, acá estamos, no venimos a robar ovejas, venimos a ser pastores, conózcannos. ¿Y sabe lo que descubrimos? Es que nos quedábamos parados y todo el mundo pasaba, nos miraba, nos relojeaba de arriba para abajo y seguían de largo. Y como veían que no nos íbamos, alguien le dio el codazo a un diácono y le dijo: hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿quiénes son? Queremos hablar con el pastor. Ese gordito de anteojo, vaya allá a hablar. Nadie, ni hola, nadie nos conocía, no sabían que éramos pastores, no sabíamos si éramos creyentes o no, no sabían nada, pero por las dudas no nos saludaban, no sé por qué. Entonces, qué triste es entrar y que no haya nadie. Lo primero que podés hacer, te pregunto, ¿saludar podés? ¿Te alcanza el presupuesto? ¿No daña tu economía? ¿No daña tu fuerza? Lo primero que puedes hacer es eso. Y seguramente si yo estoy dispuesto a atender lo pequeño, Dios me va a ir revelando lo más grande. Entonces, esta mañana quiero orar y que oremos juntos. Señor, quiero ser sensible a la necesidad de los demás. Estamos tan llenos de necesidades, wow. Cada día me crean una nueva. Cada vez que abro la computadora me dicen que mi teléfono está viejo y que necesito comprar otro nuevo y que esto y todas las cosas. Me dicen, ¿cuántas cosas me dicen que necesito? Pero qué tremendo es cuando empiezo a mirar la necesidad de los demás. ¿Nos ponemos de pie? Padre, esta mañana venimos a tu presencia a pedirte, Dios,
que hagas un milagro en nuestro alma, en nuestro espíritu. Y que podamos salir de nuestro egoísmo, salir de nuestro estado de postración espiritual a causa de ignorar la razón por la que me llamaste. Ignorar que me querés usar para bendecir a otros. Yo pido que la unción tuya repose sobre cada uno de tus hijos ahora. Danos, Dios, danos una visión. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Señor, queremos disfrutar de hacer tu obra, porque es maravilloso, es fantástico. Dios, queremos hacer tu obra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, impúlsanos a salir de nuestro círculo, de nuestra propia necesidad, para empezar a bendecir con lo que tenemos a otros. Bendecir al que no te conoce, bendecir al hermano, bendecir al que tiene necesidades, bendecir de la manera que vos querés usarnos para bendecir a otros. Yo bendigo a cada uno, Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijos. Ilumínanos, inspíranos, revélanos, Dios, en el nombre de Jesús te lo ruego. Revélanos, Dios. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Ministranos, Padre. Yo te doy gracias, Dios, de que tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad. Queremos aprovecharla, Señor. Queremos ser capaces de tomar todo lo que vos nos diste. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Dios nunca pensó que te iba a llamar porque sobraba un lugar en la iglesia. Siempre, desde que te llamó, siempre fue para usarte y transformarte en fuente de bendición. Dios te bendiga. Amén.